Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de viviendo la vida de otro. Eso es lo que tomaremos hoy día como tema. Y leeremos algunos versículos entresaltados, si lo puedo llamar así, en Efesios capítulo 2. Leeremos el versículo 1, el versículo 6 y el versículo 10 para de esta manera entonces iniciar el tema de hoy. Quizás el tema no sea muy extenso, pero muy importante, y ojalá pueda usted poner mucha atención a lo que el Señor ministrará en esta mañana. Efesios capítulo 2, versículo 1, versículo 6 y versículo 10 leeremos de la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque somos hechura suya, creación o creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su gran amor y misericordia. Gracias porque nos permite en esta mañana poder llegar a los hogares de nuestros hermanos y hermanas a través de esta palabra y a través de estos medios de comunicación. No hay duda, Señor, de que su presencia es la que predomina y es la que bendice, es la que fortalece, es la que anima, es la que levanta, es la que restaura. Hoy más que nunca necesitamos que esa presencia de Dios pueda estar fluyendo en esta mañana. Señor, le pedimos y le rogamos que su Espíritu Santo pueda alcanzar cada vida y cada corazón. Hoy nos unimos en el Espíritu para que de esa manera, Señor, su palabra pueda fluir, pueda correr, pueda tocar y pueda alcanzar, Señor, el corazón y vida de cada creyente y pueda llevarle, Señor, a enfocarse en tu propósito. Señor, abre nuestra mente y corazón para tu palabra hoy y háblanos para que podamos ser bendecidos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces en el día de hoy viviendo la vida de otro. Es como cuando Pablo, por supuesto, expresa y dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Podríamos aplicarlo de esa manera. Cuando Dios nos mira, y cuando Dios me mira a mí, cuando Dios lo mira a usted y mira también a la iglesia colectivamente, en general, digámoslo así, en realidad Él no ve nada sino solo a Cristo Jesús. Estoy hablando de la mirada que Dios tiene hacia nosotros, hacia usted, hacia mí y hacia la iglesia colectivamente. Porque el intento de Dios, y lo puedo plantear de esta forma, el intento de Dios o el deseo de Dios es llevarnos a esa realidad. Recuerden que la Escritura dice que Dios desea que nosotros lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Esto significa llevarnos entonces a la posición que tiene Cristo o a que nosotros seamos como Cristo. Así que toda su obra, hablo de la obra de Dios, toda la obra de Dios con nosotros es deshacernos, eliminar todo lo que no es Cristo y por supuesto todo eso se logra a través de la cruz. Esa obra es efectuada a través de la cruz. Por eso es sumamente importante que entendamos el significado de la cruz, lo que hablábamos la semana pasada, y en este sentido entonces que todo lo que Dios tenga que eliminar, tenga que sacar, tenga que extraer de nosotros, que no sea Cristo, es a través de la cruz. Esa obra es efectuada a través de la cruz. Por eso entonces leíamos Efesios capítulo 2, versículo 1, 6 y 10, en donde dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Luego dice Pablo: y juntamente con Él nos resucitó
Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso, dice usted? Pablo responde, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es importante entonces que nosotros lo entendamos y lo comprendamos. En Romanos capítulo 5, versículo 10 y versículo 17, respectivamente, tenemos esto. Porque si siendo enemigos, esto es lo que debemos analizar, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Luego el versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban, por supuesto, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, tenemos aquí la palabra de Dios para expresarnos, explicarnos el por qué es importante entenderlo. Siempre ha sido entonces el propósito de Dios que el hombre compartiera su vida, la vida de Dios en él, la vida de Jesús en él. Y este fue el propósito desde la creación. No es un propósito inventado después o creado después o analizado después, sino siempre ha sido el propósito de Dios, que el hombre compartiera su vida. Entonces, si Adán, analicemos esto, si Adán hubiese obedecido a Dios, sus ojos hubieran estado abiertos al valor del árbol de la vida y hubiera entrado, por supuesto, en una relación de hijo. Entonces, al continuar comiendo de este árbol de vida, que representa, por supuesto, a Cristo, hubiera sido conformado al propósito de Dios en totalidad. Y aquí vemos el problema, ¿no? Adán desobedeció, Adán cayó, Adán pecó. Pero a pesar de la caída de Adán, Dios aún ha hecho provisión para que Cristo pueda llegar a ser el árbol de la vida para nosotros, un árbol permanente. Es simplemente cumplir el plan original de Dios. O sea, Dios ha provisto para el hombre, a pesar de su caída, ha provisto esa vida. Recuerden que Jesús dijo, yo soy la vida. Y en este sentido, entonces, Jesús pasa a ser ese árbol de la vida permanente para que nosotros podamos entrar dentro del propósito original de Dios. Dios nunca planeó la caída del hombre. Y eso es algo que debemos nosotros entender. Yo sé que mucha gente quizás pensará que es así. Y ya establecimos esto, que Dios nunca planeó la caída del hombre. Muchos insisten de que Dios lo planificó y que Dios lo creó de esa manera. Si tú crees esto, entonces tú crees que Dios es responsable por el pecado y Dios no tiene nada que ver con el pecado. Ahora, siendo Dios quien es Él, que todo lo sabe, que todo lo conoce, la pregunta sería, ¿sabía que el hombre caería? Yo creo que sí, pero Él esperaba que el hombre se mantuviera fiel, tal como espera que tú y yo hoy nos mantengamos fiel a Él. O sea, ¿espera Dios que nosotros caigamos? No. ¿Espera Dios que nosotros seamos obedientes? Sí. ¿Espera Dios que nosotros seamos fieles a Él? Claro que sí. Pero es nuestra decisión, es tu decisión, es mi decisión, obedecer o desobedecer a Dios, tal como lo hizo Adán en el huerto. Entonces, siendo Dios quien es Él, lógicamente sabía que el hombre podía caer, pero no lo planificó de esa manera.
Así que tenemos esto, que antes de la fundación del mundo, increíblemente, Cristo murió por nuestros pecados. Veamos esta realidad. Cuando el hombre cayó, entonces Dios viene y trae esta promesa mesiánica. El plan y propósito de Dios a través de las edades, a través de los tiempos, es una línea recta y se mantiene en esa misma forma hasta el día de hoy. La caída trajo ese rompimiento en esa línea que el Señor había trazado para esta humanidad. Pero la redención viene y restaura esto y pone al hombre en forma de nueva creación, en una forma de nueva criatura. Lo cambia y lo pone en el camino de cumplir el propósito de Dios. O sea, cuando el hombre cayó, rompió esa línea, pero la restauración entonces viene a través de Jesucristo para poner al hombre en la línea y cumplir, por supuesto, el propósito de Dios. Y aquí vemos nuevamente entonces a Dios compartiendo su vida y siendo mostrado al universo a través de su creación humana. O sea, Dios se muestra a este mundo, a este universo, a través de nosotros. A través de la redención, el hombre está nuevamente en el camino donde él puede realizar el propósito de Dios para su vida. Es importante que entendamos eso. La mayoría de la iglesia nunca ha entendido que Dios usa la sangre y la cruz en una forma sanadora para traernos a la vida. Muchos piensan que la cruz simplemente es el sacrificio y nadie quiere ir a ese sacrificio, pero en realidad la cruz nos lleva a la vida. Porque por la cruz Él nos libera de nuestras viejas fuentes naturales o de nuestra naturaleza pecaminosa para que podamos vivir de otra manera. Ahora, desde el punto de vista de Dios, el hombre ha tenido vida divina desde el momento en que nace de nuevo. Desde ese momento en que el hombre nace de nuevo, el hombre tiene vida divina. Así como Dios mostró el valor de la sangre para reconciliar y para perdonar, entonces nosotros entendemos que el valor de nuestra unión en muerte con Cristo para nuestra liberación también debe venir con una revelación que ya hemos terminado con la vieja fuente de la vida natural, o sea, que ya no estamos ligados a esa vieja naturaleza, sino que ahora estamos ligados a una nueva naturaleza, a una nueva creación, a una nueva criatura. Entonces ahora debemos movernos y vivir por las fuentes de la vida de otro. O sea, debemos vivir de acuerdo a la vida de otro, y en este caso es la vida de Cristo, tal como decíamos hace rato atrás. Como Pablo lo dijo, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Pablo lo decía de esta forma: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, esto es vivir la vida de otro. Si un hombre está muerto y aún vive, esto es bien extraño decirlo, ¿no? Si un hombre está muerto y aún vive, entonces está viviendo la vida de otro. Y esta es la verdad de Dios para nosotros. Nosotros morimos al pecado, y claro, algunos no entenderán esto, pero es espiritual. Cuando entramos a las aguas del bautismo, nosotros expresamos públicamente lo que ya había sucedido internamente y espiritualmente en nuestra vida. Hemos muerto para el pecado, hemos muerto para el mundo, hemos muerto para los deseos de la carne, y ahora vivimos una nueva vida, vivimos la vida de otro. La voluntad de Dios está en nosotros. Entonces, lo que también grafica la Escritura es que nosotros morimos con Él en el Calvario y fuimos levantados con Él en su resurrección. Hemos muerto para el pecado y hemos sido resucitados para esta nueva vida en Cristo Jesús. Entonces debemos ver que somos como una rama que ha sido desgajada
y ahora debemos ser injertados, y esto es ser unidos al tronco de la vida, que es Cristo Jesús. Estamos unidos a ese tronco de la vida. En la caída, cuando hablamos de Adán, fuimos separados, pero en el nuevo nacimiento somos unidos otra vez a esa fuente de vida. Por eso se le llama redención. Y toda la fuente de vida de esa nueva creación es Cristo Jesús. Nosotros ahora estamos unidos a Cristo Jesús, y de esta forma y de esta manera entonces nosotros vivimos para Cristo. La cruz nos separa de todo lo demás. Cuando usted y yo vamos a la cruz, entonces eso nos separa de todo lo demás. No solo estamos unidos a Él en la semejanza de su muerte, sino también estamos unidos en la semejanza de su resurrección. Usted y yo hemos resucitado a una nueva vida. Usted puede ver esto entonces de esa manera. Puede ver por qué Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 10 estaba rogándonos a reconocer este significado. Dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, diariamente liberados del dominio del pecado. Diariamente dominados o liberados del dominio del pecado. Entonces, así como debemos separar la muerte de Cristo por el pecado de la muerte del creyente con Cristo al pecado, por decirlo así, a ver si lo explico bien. Nosotros debemos separar la muerte de Cristo por el pecado. Cristo murió por los pecadores y por causa del pecado. No debemos separar entonces de la muerte del creyente con Cristo al pecado. Así tampoco debemos separar la unión en su muerte o en la muerte de Cristo de la unión en su resurrección. Nosotros estamos unidos en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección. La vida cristiana, hermano querido, no es una vida cambiada. Podríamos usar una frase más clara en eso, diríamos, o una palabra más clara, si no es una vida canjeada por otra vida. Ahora usted y yo estamos viviendo la vida de otro, la vida de Jesús. Por eso Pablo, como dijimos, decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, Pablo, ¿tú no vives tu vida? No. ¿Y qué vida vives? La vida de Cristo. Entonces, entendamos, esta no es una vida que nosotros mismos podamos producir. No es algo que usted con sus buenas intenciones, buenos deseos, buenos anhelos, pensamientos pueda producir. Realmente es vivir la vida de otro. O sea, usted tiene que morir literalmente para que Cristo pueda vivir en usted. En Efesios capítulo 1, versículo 1, versículo 6 y versículo 10, Pablo habla y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El versículo 6 habla, por supuesto, de que es la vida resucitada. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, aquí tenemos la vida reinando. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces aquí tenemos esta vida realizada. Todo está allí. Y cuando vemos en Efesios capítulo 2, versículo 1, versículo 6, versículo 10 y también el 11, ¿no? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Esa es la frase que usted debe entender. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. Entonces aquí tenemos la vida
resucitada de alguna manera. Si tenemos la vida realizada, también tenemos la vida resucitada. Una vez estábamos muertos para Dios y vivos solo para la mente de la carne y los deseos de la carne y los deseos de este mundo. Y luego Pablo dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, en vez de seguir regidos por la mente carnal que obra para muerte, somos regidos ahora por la mente espiritual o por el Espíritu, que es vida y que es paz. Cuando aprendemos, hermano querido, cómo la sentencia de muerte descansa sobre el cuerpo de la carne, porque toda carne va a morir, entonces podemos cesar de andar arrastrados por este cuerpo. O sea, llamarlo de esta manera, influenciados por este cuerpo y la carne reinando en nuestra vida. Entonces, aquí debemos entender, podemos experimentar la operación del Espíritu avivando nuestro cuerpo mortal, llevándonos a la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. No podemos minimizar la obra vivificadora que el Señor hace en nuestra vida. Ahora, muy poco es conocido y también poco experimentado acerca de vivir en una vida resucitadora o en una vida resucitada, por decirlo así. Un gran predicador, A.B. Simpson, fundador de la Alianza Cristiana y Misionera en Estados Unidos, él aprendió a vivir esta vida de otro. Y de acuerdo a su testimonio, una vez él buscó sanidad para su cuerpo debilitado, estaba muy débil, pero él se dio cuenta de que estaba entrando en una unión, viviendo constantemente por la fuerza de otro. O sea, se dio cuenta que a pesar de que su cuerpo estaba tan debilitado, habían fuerzas que no eran de él, porque estaba viviendo con la fuerza de otro. Y él llegó a realizar la obra de muchos hombres a través de esta unión viva. O sea, lo que él hacía para Dios y para su obra debería haber sido hecho por muchos hombres y no tan solo por uno. Pero la fuerza que había en él para hacerlo era la fuerza de otro, y él lo reconoce de esa manera. Ahora, muchos quisieran usar esta fórmula, pero no funciona así. Dios hace el uso. Y esta es una vida continua, no una experiencia de crisis. O sea, usted no puede pensar que porque vivió una crisis y tuvo la fuerza de parte de Dios para salir de ello, eso es suficiente. No, esto tiene que ser algo continuo, que Cristo viva en usted. Y literalmente usted ya no viva. Recuerde lo que Pablo dijo en Efesios 4:1: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, si hemos sido llenos del Espíritu Santo, debemos andar en el Espíritu. ¿Se ha fijado usted que hay gente que dice que ha sido llena del Espíritu, pero sin embargo sigue los deseos de la carne? No tan solo somos resucitados a vida de resurrección, sino que juntamente con Él, de acuerdo a Efesios 2:6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, estamos juntamente con Él. Esto es una vida reinante, una vida reinante. Viene a ser claro entonces que esta vida posee poder sobre los principados, sobre las potestades de las tinieblas.
Esta vida posee ese poder. Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 1, versículo 20 y 21, y les habla, dice, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que es, o sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, Cristo ha estado allí desde el principio y nosotros estamos en Cristo, y es una vida reinante. Podemos decir entonces que la comisión original de Dios al hombre era que el hombre tuviera dominio sobre el mundo en el que lo había puesto. Que cada uno de nosotros como seres humanos tuviéramos dominio sobre este mundo. Pero ¿qué pasó? En la caída, lamentablemente, Satanás ganó esa posición. Por eso hoy es el príncipe de este mundo. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Jesús viene al Calvario, rompió para siempre los poderes del imperio de las tinieblas de Satanás, muriendo en la cruz, derramando su sangre y dándonos a nosotros la libertad de aquella opresión. Entonces, de la misma manera que el dominio de Satanás ha sido derrotado por aquellos que están en Cristo, así también el imperio perdido de Adán ha sido restaurado en Cristo. Cristo es la restauración de todo. Cuando vamos al libro de Romanos capítulo 5 versículo 17, Pablo dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. No es solo cuestión de tener vida resucitada. Necesitamos saber qué significa reinar por su vida. Hay algo aquí que es más profundo de lo que encontramos mirando casualmente. Para muchos cristianos hablar de esto que estoy yo planteando hoy día es una cosa muy compleja. No la entienden, no la logran comprender, porque su vida cristiana solamente oscila entre el culto y el cantar. ¿Sabe? El poder de Satanás no está solo en el amor al mundo. No está solo en el pecado o en algún ataque directo contra nuestra mente y cuerpo. El poder de Satanás está lidiando con todo hoy. Pero aún así es posible vencer todo esto y aún vivir, increíblemente, vivir bajo la amenaza y el temor de la muerte. Una cosa es lo que Satanás domina o lo que Satanás utiliza para dominar nuestra vida. Pero cuando el temor de la muerte está en nuestra vida, esto es complicado. La pregunta sería aquí, ¿hemos realmente encarado el asunto de la muerte? Cuando tú hablas con los hermanos, y pasa, ¿no? Normalmente, creo que cada persona lo experimenta de diferente manera, pero normalmente cuando alguien habla de la muerte, nadie quiere oír eso. No, por favor. La gente le tiene miedo a la muerte. Y en Cristo Jesús tenemos vida. Él dijo que Él era la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en Él, mira lo que dice, aunque esté muerto, vivirá. Entonces el problema es que mientras permanezca el temor de la muerte, no hemos vencido a la carne, ni hemos vencido al enemigo. Porque no hemos menospreciado nuestras vidas hasta la muerte. Y si es así, entonces aún estaremos en atadura en esa carne y estaremos atados al diablo. Vamos a pasar en la vida cristiana por mucha oposición. Vamos a pasar en la vida cristiana por muchos problemas, por muchos conflictos.
Pero un hombre nunca es libre hasta que es librado del temor de la muerte. Nunca seremos libres hasta que seamos librados del temor de la muerte. Hay muchas experiencias o hay muchos pasajes en la Biblia que podríamos usar acerca de esto. Elías experimentó esto cuando Jezabel le envió esa carta diciéndole que lo mataría. Ustedes todos recuerdan la historia de Elías. Se enfrenta a los profetas de Baal y Acera y Dios le da la victoria y envía fuego del cielo, consume el holocausto y él mata a todos esos profetas. Pero le quedaba Jezabel y Jezabel le envía una carta y le dice: aún me añadan los dioses si mañana yo no tengo tu persona como una de esos profetas que tú mataste. El miedo se apoderó de él, el temor a la muerte. Huyó. Y todos conocen esa historia. Entonces, el último eslabón de la carne, el último eslabón de nuestra carne y el último eslabón del diablo deben ser vencidos. Deben ser transformados y debemos ser transformados en un nuevo hombre a tal punto que no tengamos temor de hacer cualquier cosa. Que no tengamos temor a lo que pueda suceder o lo que pueda ocurrir. Pablo dijo una gran verdad y usted recuerda las palabras de Pablo cuando él dice que si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos. Sea que vivamos o que muramos, él dice, somos del Señor. Él estaba diciendo, no es que quiera morir, sino es que si me enfrento a la muerte, voy a enfrentarla con el Señor. Porque si vivimos o morimos, somos del Señor. Entonces, este eslabón debe ser roto. Y cuando hablamos de eso, entonces vamos a tener una vida realizadora. Cuando rompemos con ese eslabón de la muerte, cuando la carne tiene miedo a la muerte, cuando tiene miedo a enfrentarse a cosas, cuando tiene miedo a hacer la obra de Dios, cuando tiene miedo a realizar lo que Dios nos llamó a hacer, entonces eso debe ser vencido para que esa vida realizadora se ejecute, para que tengamos una vida creativa, sin temor a lo que pueda suceder. Porque si no vencemos eso, no vamos a llegar a ningún lado hasta que esa vida de resurrección reine, opere a través de nosotros de una manera creativa. Por eso que los grandes hombres de Dios, tú lo ves en la Biblia y también lo ves, por supuesto, en la historia que podemos mirar hacia atrás. Los grandes hombres de Dios que han alcanzado grandes cosas, que han tenido grandes logros, lo han hecho. ¿Por qué? Porque ellos han tenido una vida nueva y Cristo ha reinado en ellos y ellos no tienen temor a la muerte. Por eso los misioneros han muerto por la fe en Cristo. Por eso la gente ha entregado su vida. Por eso los discípulos murieron como murieron, con la fe puesta en el Señor, no importándoles siquiera lo que sucedería en su vida. Entonces vuelvo a insistirte, no vamos a ir a ninguna parte hasta que la vida de Cristo reine en nosotros, opere a través de nosotros y nos dé una vida creativa en donde podamos servir al Señor. Hay muy pocos cristianos que han encontrado el plan de Dios para sus vidas. Y los pocos que lo han hecho están totalmente entregados al propósito de Dios. Y ellos están haciendo la obra del Señor. Pero también hay muy pocos que lo hagan. ¿Sabe? Estamos jugando mucho en la obra cristiana en estos días. Salimos y entramos de servicios, de reuniones o de cultos. Y eso se nota mucho hoy día, sobre todo en este tiempo de pandemia, en donde muchos cristianos se han enfrentado a la realidad de sus vidas y se han dado cuenta que nunca han tenido a Cristo en ellos. Hoy muchos se asustan y dicen, ¿qué va a pasar cuando esto pase y volvamos a la iglesia? A lo mejor muchos no van a volver. Y la pregunta es, ¿la culpa de quién es? ¿Es Cristo el culpable? No, somos nosotros mismos. Porque su fe flaqueó, porque su fe se derrumbó, porque su fe no permaneció, porque lamentablemente no hizo lo que tenía que hacer y su fe en Cristo se derrumbó. Hoy día hay muchos cristianos que
ofrecen su ayuda a lo que creemos que es la obra de Dios. Damos un poco de dinero para el cristianismo o para las cosas que nos atraen y pensamos que es de Dios. Sin embargo, hemos perdido el verdadero propósito, que la vida de Cristo fluya en nosotros. Todo servicio cristiano debe resultar en acción creativa y no en acción de imitación. Debemos actuar en forma creativa, porque somos hechura suya, tal como dice Efesios 2:10, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, el pueblo cristiano, los hijos de Dios son creativos. Los hijos del Señor siempre están haciendo buenas obras, porque Cristo fluye en ellos, vive en ellos. O sea, tú y yo somos predestinados para ser en Cristo una vasija a través de la cual Él pueda obrar creativamente. Y esto no es opcional. Yo no puedo creer a una persona que dice que está llena del Espíritu Santo y no es creativo. No puedo creerle a una persona que dice que está llena del Espíritu Santo y es pasivo, no está haciendo nada. Hay un problema allí. Desde el principio Dios ha señalado a cada hijo para llenar un lugar que nadie más puede llenar. Por eso Pablo también le enseña a los corintios y les habla acerca del cuerpo del ser humano, y que así también es la iglesia, que tiene miembros y cada miembro ocupa su sitial, cada miembro ocupa su lugar, ocupa y cumple su función. Así también tú y yo somos parte de este cuerpo de Cristo y cumplimos nuestra función. Entonces vivimos por su vida. Así que descubrimos que nuestra vida es una vida ordenada y una vida planeada. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí por un propósito de Dios. Estamos aquí por un plan de Dios. Pero la pregunta sería a la mayor parte de los cristianos: ¿cuál es su plan para ti? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Cómo Dios va a derramar su vida a través de ti? ¿Cómo sabes tú lo que Dios va a hacer? Quizás sea a través de un oficio humilde por el cual estarás especialmente equipado para cumplir la voluntad de Dios, para que otros puedan ser libres de realizar una obra que percibimos es más importante. No lo sé. Quizás Dios se está preparando para entrenar a los jóvenes para que puedan salir a la vida con un fundamento sólido, con un conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es su plan para ti? Porque si tú no lo sabes, es como si estuvieras negando su señorío en tu vida. Tú debes saber cuál es el plan de Dios, porque se supone que la vida de Cristo está en ti. Entonces se supone que ahora todo lo que hace tu vida es lo que Cristo quiere que tú hagas. Recuerda que desde el principio tú has sido creado en Cristo Jesús para una vida realizadora. Dios quiere obrar creativamente a través de tu vida. Él nos ha traído a sí mismo para su propósito. O sea, yo estoy aquí para cumplir el propósito de Dios. Tú estás aquí para cumplir el propósito de Dios. Tú no puedes estar preguntándote cuál es el propósito de Dios para tu vida, porque Dios tiene un propósito y tú debes conocerlo para que de esa manera tengas una vida entonces creativa. Porque al nacer de Dios, desde el momento que tú naces de nuevo, entonces fuiste traído a esto. Tú eres hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para una obra realizadora. Entonces debemos encontrar esa vida. Déjame cerrar este mensaje y terminar. No es suficiente con ir a la iglesia el domingo y creer que hemos cumplido nuestras obligaciones al Dios que nos lavó con la sangre preciosa de su Hijo. No es suficiente. Debemos llegar a ser lo que se supone que debemos ser. O sea, debemos encontrar
el propósito de Dios para nuestra vida individualmente. Y debemos cumplir este propósito para que Dios pueda realizar a través de nosotros a quienes Él compró con tal precio y pueda cumplir su propósito y su plan. Estamos aquí por una razón, estamos aquí con un propósito: glorificar a Dios. Jesús dijo: deja que tu luz, Mateo capítulo 5, versículo 16, deja que tu luz alumbre delante de los hombres para que puedan ver tus buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a tu Padre en el cielo. Deja que tu luz alumbre delante de los hombres para que puedan ver tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre en el cielo. El verbo principal en esta oración es dejar. ¿Sabe? Las únicas buenas obras que los hombres verán en tu vida o en la mía son aquellas obras que vienen del hecho de que somos creados en Cristo Jesús para estas obras. O sea, no lo hacemos por casualidad, sino que hemos sido creados para esto. Esto es que Dios está viviendo a través de nosotros una vida creativa. La cruz está para efectuarlo o para tratar con todo lo que no es de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto ya esto cuando hemos hablado acerca de Jesús. Debemos entender que a través del Espíritu Eterno Él se ofreció a sí mismo a Dios. Jesús fue a la cruz. Por lo tanto, tiene que ser ese Espíritu por el cual Él fue guiado a la cruz. Ese mismo Espíritu debe estar operando en nosotros. Ese mismo Espíritu debe llevarnos a nosotros entonces a vivir para Dios, para que Dios pueda recibir por medio de nosotros lo que Él ha diseñado, su propósito eterno, creados en Cristo Jesús para una vida realizadora. Y lo único que puede llevarnos a eso es la cruz. Cuando tú entiendes que estás viviendo la vida de otro. Por eso es tan importante que tú y yo lo entendamos. Como dije, no es suficiente con asistir un día domingo a la iglesia y hacer algunas cosas que tú crees que es la obra de Dios. Esto debe ir más allá, vivir para Dios. Y más aún, como Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta hora, agradeciéndote, Señor, el que nos permitas poder tener tu palabra para nuestra vida. Yo deseo con todo mi corazón que tus hijos y tus hijas en esta hora, Señor, que han oído esta palabra, puedan entender y comprender. Más aún, sé que tu Espíritu Santo tratará con sus vidas y sus corazones, porque aunque nuestra mente es finita, que no logra captar todo, que no logra entender todo, tu Espíritu Santo viene y revela tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú en esta mañana hablaste a nuestras vidas y a nuestros corazones. Trata con nosotros, Señor, y llévanos a tu voluntad y tu propósito. En el nombre de Jesús, trae tu bendición sobre nuestras vidas. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya.